Una forma de darnos una idea de cuál es el estado actual de proyectos es cuál es el estado actual de proyectos en ingeniería de software. Muy importante, seguramente otras industrias tendrán algunos estudios, pero en la ingeniería de software nos preocupa particularmente y de aquí estas gráficas, esta estadística. También recuerden, Chaos Report es una publicación que se hace cada año por una organización llamada Standish Group. Este Chaos Report nos indica cuál es el estado de varios cientos de proyectos a lo largo de un año, de cómo se desarrollaron, si tuvieron éxito y cuál era la percepción general. El Chaos Report, como ustedes pueden ver en esta gráfica, pues nos habla de que ha habido una mejora del 2004 al 2009. Si pudiéramos echar también una ojeada al 94, veríamos que todavía estaba más crítica esta situación. Por supuesto, después de los 2000 vamos a hablar de que hubo un auge de procesos, una necesidad en muchas industrias, y así como ella, la ingeniería de software. Sin embargo, también quiero que noten que del 2004, que hubo una mejora interesante, 34% de proyectos exitosos, en el 2009 hubo una disminución también. Algunos colegas critican, tal vez con justa razón, el método de llevar estas estadísticas, estas muestras por parte de Standish Group o de Jim Johnson, su presidente. Sin embargo, a pesar de que posiblemente nos está indicando solamente alguna vista parcial, sí nos puede dar luz. Ustedes pueden ver la proporción también. Proyectos fracasados, una proporción menor, proyectos exitosos alrededor del 30%, y el grueso de los proyectos está en lo que se conoce también como proyectos cuestionados. ¿Qué es un proyecto fracasado? Aquel que nunca aporta valor, ese proyecto que nunca termina, la organización decide mejor suspenderlo antes de invertir más dinero en él, o tan doloroso como este anterior, un proyecto que termina y que la organización nunca utiliza o no obtiene nada de valor alineado a su visión y metas estratégicas estamos hablando. El proyecto exitoso es aquel que se entrega en alcance, en tiempo y costos, y recientemente además que obtenga valor, que le dé retorno de inversión a la organización. ¿Dónde está la mayoría de nuestros proyectos? Vean ustedes, platíquenme. Cuestionados. ¿Por qué? Porque son proyectos que terminamos un poquito después de la fecha, un poco más caros, que el cliente le encuentra valor, que el cliente le encuentra utilidad, pero, oye, era obvio que iba a pasar esto, oye, era obvio que teníamos que incluir aquello otro, o tal funcionalidad no era lo que esperábamos. Normalmente nos preocupan estos tres factores, están reflejados en nuestro triángulo de negociación que revisamos anteriormente. Sin embargo, algo que no volteamos a ver con mucha frecuencia es el alcance, la funcionalidad. Nos preocupa, oye, no gastes más, por favor, no te tardes más tiempo. Y ustedes notarán en la gráfica de PI, que está más abajo en esta lámina, que la funcionalidad tiene un impacto interesante. Más aún, cuando hablamos de funcionalidad, estamos hablando de los requisitos detectados en este proyecto. ¿Y qué ocurre? Que el 50% de las fallas es por errores de requisitos, es decir, no hemos terminado de encontrar esta brecha entre lo que nos solicitan y lo que se necesita. Esta es otra estadística, también en este caso viene la fuente de IBM, y básicamente lo que ellos encontraron es que el 50% de los defectos, el 50% de los problemas en los proyectos era porque no se estaba llevando un adecuado proceso de toma de requisitos. En esta combinación de factores, quiero presentarles una gráfica mucho más ilustrativa a lo que queremos llevar. Esta gráfica se presenta en un evento de Extreme Programming en el 2002, también por la organización Standish Group, Jim Johnson en particular, y nos muestra algo muy doloroso. Según lo encontrado en estas estadísticas, toda proporción guardada, pues lo que ellos nos dicen es que prácticamente el 20% de la funcionalidad entregada en los proyectos en general, ese 20% es el que es utilizado frecuentemente, constantemente, y básicamente es el que la organización le encuentra valor. 64% más ese 16% del sometimes nos da el 80-20 famoso. Aquí tenemos el 80% de las funcionalidades no son utilizadas o nunca, o son utilizadas rara vez o algunas veces. Nosotros ya trabajamos, invertimos tiempo, invertimos recursos en entregar un proyecto cuyas funcionalidades no son realmente utilizadas. Si nosotros nos centráramos en encontrar
realmente los requisitos necesarios por la organización, tal vez el problema de costos, el problema de recursos y de tiempo sería algo que no nos preocuparía tanto si entregáramos el valor y redujéramos el valor a lo estrictamente necesario. Insisto, muchas veces pensamos que lo que nos solicitan es exclusivamente lo que debemos entregar. Hay que hacer una evaluación de lo solicitado y lo que entrega valor. Siguiendo con estadísticas que nos dan una idea del estado actual de los proyectos o por qué no nos deberíamos quedar tranquilos con una sola forma de resolverlos, pues es precisamente el Chaos Report. Estamos presentando el original, el primero o de los primeros de 1994. No ha cambiado demasiado, esto es algo que también vale la pena decir. Muchas veces cuando se habla de, oye, tienes problemas con tu proyecto, la gente nos dice, oye, pues vamos a capacitar más a nuestra gente, vamos a comprar mejores herramientas. Y yo quiero que ustedes vean los 3 primeros lugares: participación del usuario, apoyo por parte de los directivos y requisitos bien definidos. ¿Qué significa? Participación del usuario es este usuario que realmente nos va a dar información valiosa en cada junta, que no va a decir una junta más. Apoyo de los directivos, ¿qué significa? Que la gente que toma decisiones está apoyando firmemente el proyecto y que se va a acercar al proyecto en caso de que haya problemas y que puede ayudar. Y claro, entender claramente qué es lo que se necesita. Buenos requisitos o requisitos bien claros, bien definidos. Incluso yo me atrevería a agregar 2 puntos más: buena planeación y división del proyecto en metas más cortas. Si ustedes se fijan, prácticamente controlando estos 5 factores, nosotros estamos al 50% de influencia positiva o negativa dentro de un proyecto. Si nosotros cuidamos estos aspectos comunes, nos quedan las manos vacías. Para ese último lugar, que a mí me llama mucho la atención, dice otros, 13.9. ¿Qué ocurre ahí en otros? Son las cosas que solamente les ocurren a ustedes en México, en Latinoamérica, en Colombia, en Venezuela, y que únicamente le va a pasar en su entorno, en su organización, bajo ese contexto. Esto es muy importante. Tenemos que cuidar los aspectos comunes para estar disponibles o tener las manos libres, por así decirlo, para atender otros problemas que pudieran surgir. Toda esa lista es muy interesante, son los factores que influyen en un proyecto exitoso o en el fracaso del mismo. Nosotros vamos a hacer especial énfasis en los 5 primeros y bueno, básicamente lo que estamos diciendo, mucho de la influencia positiva o negativa de proyectos tiene que ver con requisitos y con la gente que nos tiene que decir esos requisitos.